así de que los niños grandes pueden salir. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Amén. Cuando lo tengan me responden con amén. Y dice de la manera siguiente, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Inclina tu rostro. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Hemos entendido y comprendido de que tu palabra es inerrante, oh Dios, es infalible y que no tiene nada, Señor, de contradicción en los principios eternos, oh Dios. Te pedimos que nos hables conforme a tu propósito, conforme a la capacidad de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. El rapto de la iglesia es un tema muy especulativo, es un tema muy difícil de abordar por lo mismo de la especulación del tema. Pero la pregunta es, ¿qué es el rapto? El rapto, alguien dice, pastor, yo no creo en el rapto porque el rapto no está en la Biblia, pero tampoco Biblia está en la Escritura y usamos la Biblia, ¿correcto? Así que el problema no es que esté o no esté la palabra rapto, sino el problema es que muchas veces hemos endurecido el corazón para no creer tal cosa. Ahora bien, cuando hablamos del rapto de la iglesia, no solamente estamos hablando de una idea, sino de un evento futuro que está a punto de acontecer. Ahora bien, la humanidad ha pasado por 7 dispensaciones. Una de ellas es la inocencia, otra de ellas es el pecado, otra de ellas es la ley, otra de ellas es la etapa de los jueces, pero estamos por culminar la última o la penúltima dispensación llamada el tiempo de la gracia. ¿Cuándo comenzó el tiempo de la gracia? El tiempo de la gracia usted lo puede ver en Mateo capítulo 1, en Marcos capítulo 1, en Lucas capítulo 1 y en Juan capítulo 1. Cuando Cristo vino, el libro de Juan marca la pauta y dice que Juan el Bautista vino y que tenía mucho poder sobre él, pero dice no era el Cristo, era solamente alguien que Dios usó, ¿correcto? Ahora bien, Juan el Bautista dijo, enderezad el camino del Señor porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando sobre Cristo. Cuando Cristo vino, comenzó la dispensación de la gracia. ¿Y qué significa gracia? Gracia significa que Dios nos da aquello que no queremos, que no merecemos, ¿correcto? Porque usted y yo, hermano, déjeme decirle algo, usted y yo merecíamos el castigo eterno por ser pecadores, pero Cristo murió por nosotros, otorgándonos esa gracia, esa salvación, ¿correcto? Eso es gracia. Pero ahora bien, habiendo aclarado que la gracia está por culminar, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 24 y vamos a ver Biblia. Mateo capítulo 24. Muchos usamos este capítulo para hablar del rapto y en honor a la verdad este capítulo no habla del rapto, habla de la segunda venida, ¿correcto? Hay 2 cosas importantes que la iglesia debe entender. 1, que la segunda venida es para el pueblo de Israel. 2, que el rapto es para la iglesia. Amén. Perdón por mi voz, hermano, estuve predicando el sábado
toda la noche, así de que hay efectos de ello. Cuando miramos Mateo capítulo 24, estamos ahí. En el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Ojo a eso. Primer punto, esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo con Antíoco Epímanes, ¿correcto? Quien gobernaba eso era Tito. Así que este templo destruido fue edificado por Nehemías, Esdras y Zorobabel, ¿correcto? A este mismo templo viene Herodes y lo hace más hermoso, ¿correcto? Lo hace más elegante, más bonito. Y Herodes lo que vino a hacer es que le puso oro. Y cuando este templo se quemó, hablando y profetizado por el profeta Daniel en el capítulo 9, y profetizado por el profeta Daniel también en el capítulo 11, aquí viene la abominación desoladora, ¿correcto? Hablando de Antíoco Epímanes. Y cuando él vino a destruir el templo, y no solamente lo destruyó, sino que él quemaba cerdo, y el aceite o la grasa del cerdo, él venía y la rociaba en los utensilios sagrados. Teniendo la mentalidad de un judío, esto era lo peor que alguien podía hacer. Así que esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. Pero sigamos más adelante. Hay tres pautas importantes que marcan una idea fundamental acerca de la venida de Cristo. Está conmigo en el versículo 3. Y dice en el capítulo 24 de Mateo, y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ojo a eso. Primera, dinos cuándo serán estas cosas. Está hablando del templo, ¿correcto? Primera pregunta. Segunda, ¿y qué señales habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y tercera, y del fin del siglo. Tres preguntas. Primero, ¿cuáles señales vendrán sobre esta cosa, sobre el templo? ¿Cuál señal ya se cumplió? ¿Y cuáles señales serán de tu venida? Ahora bien, ojo a esto. Dos preguntas interesantes. Esa pregunta, la segunda pregunta que el Señor la responde, y no la responde en sí. Le está diciendo, pues vendrán guerras. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. La pregunta es, ¿cuánta gente no se ha levantado, por lo menos en Inglaterra, todas esas áreas de ahí? Hay uno que se dice ser Jesús, que ha ganado mucha gente para él, ¿correcto? ¿Quién no se ha levantado diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el Hijo de Dios? Hay una mujer que dice que ella es la esposa de Cristo. Y la gente le cree eso y sigue, mucha gente la sigue, ¿correcto? Hoy en día se ha levantado ese espíritu de anticristo. No el anticristo, se ha levantado ese espíritu de anticristo queriendo engañar a la gente. Y esto es importante tenerlo en mente. La Escritura dice que en los postreros días se levantará la apostasía. Y la apostasía, que es toda teoría, toda doctrina que se levante en contra de los principios eternos. Y fíjese, es importante tener esto en mente, porque la iglesia que va a ser engañada, ojo a esto, la iglesia que va a ser engañada va a ser aquella iglesia que llena ciertas características. Una de las características de la iglesia que va a ser engañada es una iglesia que no estudia la palabra de Dios. Amén. Segundo, la segunda característica de la iglesia que va a ser engañada es que se duerme en las prédicas, o que está pensando en otra cosa y no está escuchando. No estoy diciendo que está oyendo, que está escuchando la palabra de Dios. ¿Qué dicen amén? Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque es importante estas dos pautas. Uno, porque el anticristo o el espíritu del anticristo va a venir con palabras bonitas, va a venir con aquellas palabras que te llamen la atención, va a venir con aquellas palabras que te hagan llorar, pero que no hagan un cambio en tu vida. Y la iglesia va a caer rendida ante eso, olvidando que nosotros no estamos aquí escuchando palabra de hombre, sino palabra de Dios, ¿correcto?
Ahora bien, la pregunta es, ¿tú llenas estas características para ser engañado? Sigamos más adelante porque no me respondieron. Sigamos más adelante. El rapto de la iglesia está a punto de acontecer. Me encanta el versículo que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Evaluemos nuestro amor por Cristo, no nos vayamos lejos, no nos vayamos con las guerras, porque las guerras siempre han existido, pero no nos vayamos con el hambre, porque el hambre siempre ha existido. No nos vayamos con la escasez, porque la escasez siempre ha existido, ¿correcto? Pero vámonos con este versículo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. La pregunta es, ¿cómo está tu amor por Cristo? Amén. Pastor, ando con la última reserva. Entonces quiere decir que ese versículo se está cumpliendo en tu vida, porque el amor, tu amor por Cristo está menguando, ¿correcto? Se está desvaneciendo. Ahora, ¿por qué has dejado que tu amor por Cristo mengue? ¿Por qué has dejado que tu latir en el corazón deje de latir por Cristo? ¿Cuál ha sido el motivo por el cual empezaste en tu primer amor y ahora estás terminando en la última reserva espiritual? Amén, cuidado con eso. Esta es una señal fundamental. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Evalúa tu amor con Cristo como está hoy. Y deja de echarle la culpa al líder, deja de echarle la culpa al pastor, deja de echarle la culpa al ministerio. Tu relación con Dios es tu relación individual con Dios, amén. Dios le va a pedir cuenta a los escribas, a los líderes de cada ministerio, pero también te va a pedir cuentas a ti por tu relación con Dios. Amén. Eso es muy importante tenerlo en mente. Ahora bien, siguiendo más adelante, dice la Escritura que, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de la venida de Cristo, acerca del rapto. En pocas palabras, hay mucha gente que está ignorando acerca de este acontecimiento asombroso, bello de la venida de Cristo. La pregunta es, en Mateo capítulo 16, es la primera vez que se menciona iglesia, amén. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca yo edificaré. Por eso creemos, y yo creo que la iglesia no fue fundada en Adán. Yo creo que la iglesia fue fundada o establecida en Hechos capítulo 2, porque la palabra edificaré lo está diciendo en un tiempo futuro, correcto, que se cumplió en Hechos capítulo 2 y se cumplió la profecía de Joel capítulo 2 versículo 28, citado por el apóstol Pedro también. Ahora bien, vamos adelante, y deje, yo soy muy movido y pobre Ángel no sé cómo le hace, pero ahora bien, hagamos esto. Si Cristo viene por la iglesia, y hablándolo en esta forma textual, ¿qué es la iglesia? La iglesia literalmente y textualmente significa un conjunto de personas, una asamblea, que en sí no tiene nada especial. Lo que te hace especial a ti, lo que me hace especial a mí, es que tenemos la sangre de Cristo derramada sobre nuestros corazones, amén. Pero ahora bien, ojo a esto, ¿qué características tiene que llevar la iglesia para ser salva? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué características tiene que tener la iglesia para ser salva? Una de las características, gracias hermano, una de las características que tiene que tener la iglesia, y quiero que vaya conmigo a Efesios, te lo agradezco mucho, a Efesios capítulo 1, versículo 13, yo sentía mucha inquietud en mi espíritu de predicar este tema. Efesios 1:13, y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra ¿qué? Salvación, y habiendo creído en él fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora bien, no me diga, pastor, carta de Efesios es una carta para los judíos, porque le voy a demostrar que estadísticamente o geográficamente casi el 70%, creo que Nicolás lo sabe, casi el 70%, 80% era de gentiles. O sea, prácticamente esta carta está dirigida para judíos y para
táctiles. El sello del Espíritu Santo es la primera característica de la iglesia. Amén. Y cuando usted mira más adelante, el versículo 14 es clave, porque toda la ley, versículo 14, porque Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa palabra arras subraya en las escrituras porque es muy interesante. La palabra arras en el griego es arrabón, que significa una garantía. En pocas palabras, que mientras el Espíritu Santo esté en la iglesia, y ojo a esto, mientras el Espíritu Santo esté en la iglesia, esa es la garantía de que tú eres salvo. Esa es la garantía que Cristo no ha venido. Mientras el Espíritu Santo esté en tu vida, es la garantía de que estás llenando los requisitos de ser el cuerpo de Cristo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Por eso la iglesia tiene que preocuparse cuando no siente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, eso es la garantía de nuestra salvación. Amén. Es el primer requisito de la iglesia. Primer requisito. Segundo requisito, quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Solo mire a su lado izquierdo y ahí está el capítulo 5. Amén, ¿lo tenemos? Ahora bien, ahí está el fruto del Espíritu, amén. Pero también está ¿qué? El fruto de la carne. Ahora bien, en el capítulo 5 de Gálatas usted va a ver, dice, mas el fruto del Espíritu es, usted ya lo sabe, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre, amor. Dice, porque estas cosas es del Espíritu Santo, ¿correcto? Pero y usted diga, pastor, como que no me caracterizo muy bien con esta característica que usted está dando, hermano. Tal vez se evidencia con la otra característica. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Usted lo va a ver ahí. Y más adelante, más el fruto de la carne es esto, más el fruto de la carne es esto. La pregunta es, ¿con cuál característica o con cuál evidencias tú te caracterizas? ¿Cuál es tu evidencia? ¿La del Espíritu o la de la carne? Ahí está, no puede decir, no, pastor, yo quiero una tercera. No, hay dos, una que da fruto en la carne y otra que da fruto en el Espíritu. Mas el fruto de la carne es enemistad, envidia, hipocresía, adulterio, fornicación, hechicería. Todo eso ahí usted puede ver toda una lista y puede agregarle más. ¿Cuál es su evidencia como iglesia? Esa es la tercera característica de una iglesia. Y podemos ir más, correcto, podemos ir a Lucas capítulo 11, cuando los apóstoles le dicen, Señor, enséñanos a orar. O podemos ir en el monte Getsemaní, cuando el Señor les exhorta a los apóstoles y dice, no habéis podido ni siquiera orar una hora. En pocas palabras, la iglesia se compone, primer punto, es lavada con la sangre de Cristo, y junto con el lavamiento hay un reconocimiento, según Romanos capítulo 10, hay un reconocimiento de quién es Cristo, no solamente una confesión, sino un reconocimiento de que Cristo puede y quiere perdonar pecados. Cuando usted mira Marcos capítulo 2, usted va a ver que allá entra un hombre en una camilla y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y no peques más, porque Cristo puede y quiere perdonar el pecado de toda humanidad. Porque la Escritura dice que no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque mientras no haya un arrepentimiento en la vida, no puede haber salvación. Amén. Eso es muy importante tenerlo en mente. Ahora bien, siguiendo más adelante, esa es la característica de la iglesia, pero el rapto, dice la Escritura, quiero que vaya a hablar sobre la segunda venida, Mateo capítulo 24, le dije que íbamos a tener Biblia. Yo sé que usted es lector de la Escritura y usted se sabe de memoria todos estos versículos y le felicito por eso. Versículo 31, y dice así,
desde el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Qué hermoso va a ser eso. Ahí está hablando de la segunda venida. Porque, pastor, ¿por qué dice que la segunda venida? Porque en el rapto nadie le va a ver a él. Porque él vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Para algunos expertos son 30,000 milésimas de segundo. O sea, va a ser algo espontáneo, algo repentino. Así que en el rapto nadie le va a ver a Cristo. Y segundo, Cristo no va a venir a la tierra. Cristo se va a quedar en las nubes y nosotros le vamos a encontrar a él, ¿correcto? Jesús tiene una mentalidad, déjeme plasmarlo. Jesús tiene una mentalidad bajo una tradición judía. Cuando alguien se iba a casar, el caballero estaba enfrente. La esposa, lógicamente, ahí permite que el hombre se esté mordiendo las uñas, ¿correcto? Porque cuando viene, ya quiere salir de ese momento, ¿correcto? No saben lo que se mete, ¿verdad? Así que el hombre está ahí y espera que la novia venga. Así que la novia viene con un velo cubierto y viene caminando, y la novia se queda en medio del edificio, del espacio. La pregunta es: ¿por qué se queda en medio? Porque la tradición dice: queremos recordar lo que le pasó a Jacob, no ser engañado. O sea, antes que yo diga el sí, tengo que asegurarme que es ella. Así que lo que hace el novio, va a mediación del templo, le levanta el velo y dice: gracias a Dios que es ella y no es otra. Por eso Jesús toma esta teoría de él quedarse en la nube para reconocer a su esposa. Porque nadie puede casarse con Jesucristo si no llena esta característica de ser novia de él. Amén. En pocas palabras, Jesús dice, marcando sobre la parábola de las bodas del Cordero, ¿se acuerdan? Que el rey hizo: traigan a todos los ricos, traigan la burguesía, traigan la elocuencia. Y dice que nadie quiso ir, ¿correcto? El llamado es para todos ahorita, para católicos, el llamado es para personas, para quien sea, para pecadores, para todos, para ateos, para todos. Para toda creación es el llamado. Y este rey hizo la invitación, correcto. Y como nadie quiso ir, dijo: ok, traigan a aquellos de la calle, traigan a aquellos del vulgo, traigan a aquellos. Y dice que todos fueron, pero que dice que dentro de aquella boda todos iban con una vestimenta. Vayan y vístanlos, correcto, porque tenían que ir de acuerdo al momento. En pocas palabras, principio número 1 en esa parábola: yo no puedo ir a la boda sin una vestimenta correcta. Amén. No puedo ir de la manera que yo quiera. Ahí se acabó tu capricho, como decimos en El Salvador. Ahí se acabó tu ego, ahí se acabó tu arrogancia. O te sometes a la voluntad de Dios o no entras, punto, y se acabó todo. Y cuando este rey miró a aquel hombre, todos estaban con aquellas vestimentas hermosas, todo un acorde, pero miró a alguien que no estaba con la vestimenta de acuerdo a las bodas y le dijo: ¿qué está haciendo aquel allá? Vayan y sáquenmelo y échenlo para afuera. Interesante, porque en las bodas del Cordero no va a entrar nadie que no tenga la sangre de Cristo. No va a entrar nadie que no sea sellado con el Espíritu Santo. En pocas palabras, iglesia, el rapto es para todos. Por eso di las características de la iglesia, porque aunque todos estamos acá y decimos vamos a la iglesia, no todos los que estamos acá, y lo digo con mucho respeto, no todos los que estamos acá llenamos las características para ser salvos. Mayormente cuando tú quieres vivir a tu manera y no a la manera de Cristo. Y perdón que diga esto, pero prefiero decir la verdad que engañarlos, ¿correcto? No todos llenamos las características de Cristo, la que Él ha establecido en la Escritura. Ya miramos Gálatas, dice que aquellos engañadores, las mentiras, aquellos que viven a su manera, pero no a la manera de Cristo. Lo siento mucho, sigue así, porque la venida de Cristo está cerca y te vas a quedar en ese día
Y hoy te crees muy hombrecito, hoy te crees muy mujer con pantalones. En aquel día vas a llorar a gritos, porque ya no habrá tiempo, ya no habrá oportunidad. Amén. Es una realidad, la vida no es un juego, el evangelio no es un juego. O te arrepientes o te condenas, punto, dos salidas. Y no le eches la culpa a tu debilidad, no le eches la culpa a tu mujer, no le eches la culpa a tu marido. Es que mi marido no me ayuda, es que mi marido no me dice nada, perdón, pero el evangelio es para aquel que lo cree. No eres salvo por tu esposa, no eres salvo por tu esposo. El evangelio dice, por eso me encanta el versículo de Deuteronomio: el padre muere por su pecado, el hijo muere por su pecado, cada uno muere por sus propias acciones. Ya es hora de despertar y echarle la culpa al vecino y ponerte a cuenta con Dios, porque Dios te va a pedir cuentas a ti. Amén. Ahora bien, quiero trasladarlo al arrebatamiento. Cuando Cristo, primer punto, la venida de Cristo es inminente, y me encanta la palabra inminente, porque quiere decir que esa profecía no está sujeta a ninguna señal. Déjame decirlo otra vez. El rapto no está sujeta a ninguna señal. Muchos llegaron a hacer hasta un diagrama del tiempo. Oh, es que ya se cumplió esta profecía, ya se cumplió esta otra, ya se cumplió esta otra. Quiere decir que solo falta una señal más para que Cristo venga. Déjeme decirle que no es así, porque Cristo va a venir como ladrón en la noche, va a venir en cualquier momento, va a venir a cualquier hora, va a venir a cualquier segundo, y puede encontrarte a ti perdido. Por eso la palabra, el que persevere, significa firmeza. La palabra perseverancia implica firmeza, o sea, sin doblez. Por eso Isaías dice: ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? ¿Por qué eres inestable? Amén. No sé si me estoy dando a entender, pero avanzándonos más para el rapto, quiero llevarlos. Ya hablamos de la lucha del cristiano aquí en la tierra, y me encanta, ya que hablamos de la lucha, déjeme llevarlos a Marcos capítulo 6. Perdón si me equivoco por la cita bíblica, por eso voy con usted, porque vuelvo y repito, es un tema que Dios ha puesto en mi corazón muy fuerte el día de hoy. Lo tenemos. Sí, correcto. Todavía ando bien de la mente, hermanos. Versículo 45. Amén. Estamos todos. Ahora bien, déjenme plasmarlo hasta que lleguemos al versículo que les digo. Jesús se quedó orando, correcto, en la montaña, pero vinieron los apóstoles y lo mandó aproximadamente, según Hendrickson, eran 8 kilómetros que habían ellos navegado, y hacían falta aproximadamente 5 kilómetros para llegar a su distancia. En pocas palabras, casi estaban a la mitad del mar. Pero dice la escritura, Juan lo plasma, me parece que Juan capítulo 9 lo plasma de esta manera, que el viento, o sea, la tormenta se había incrementado en ese momento, mientras que Marcos lo plasma de esta manera. Tanto Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 9 y Marcos capítulo 6, cada uno da una versión diferente sobre este acontecimiento, pero me encanta lo que dice Marcos. Quiero que vaya conmigo al versículo 48. Y dice, lo tenemos: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era ¿qué? Contrario. Ojo a esto. Lo quiero aplicar con la perseverancia. Muchas veces vas a tener que ir en la vida, ir contrario a lo que otros piensan, ir contrario a tus sentimientos, ir contrario a tus intenciones, ir contrario a lo que tu mente y tus emociones te digan. Es que ya no vayas más a la iglesia, es que ahí solo hay gente hipócrita. Mírate en el espejo y di también: yo no soy, tengo que ir. Amén. Ahora bien, pero me encanta la palabra que dice: ellos navegaban porque el viento les era ¿qué? Contrario. Y así la vida del cristiano. Bienvenido a la vida del cristiano, porque tienes que navegar
todos los días, tiene que bregar con esta vida todos los días en contra de tus sentimientos, en contra de tus conceptos, aún en contra de lo que los demás digan que tú hagas, porque hay algo interesante en la Biblia que el apóstol Pablo plasmó. Pues ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y cuando Cristo vive en ti, tienes que ir en contra de lo que tu corazón te dice, porque dice la Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá o lo conocerá? Así que deja de hacerle caso a tu corazón. Es que mi corazón me dice, hermano, no te dejes engañar por él. Ahora, para casi ir terminando, quiero llevarlos al cielo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9. Amén. Lo tenemos. Y dice así, desde el versículo 9 leamos: por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario, ojo a esto, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es pesado. Esto es pesado. Déjame decirte por qué. Porque te doy y te felicito porque eres salvo, porque hay una seguridad de salvación en tu vida, ¿correcto? Pero déjame darte la noticia completa. Según Pablo, es que aunque seas salvo, tú y yo nos vamos a parar ante el juez. Y tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios. Y lo que nadie ha visto, lo que has hecho en lo oculto siendo cristiano, las injusticias que has hecho con tu hermano que está a la par, Dios te la va a presentar y le darás cuenta a Dios por esas acciones. Hermano, Dios no tiene Alzheimer. Eso te lo garantizo. A Dios no se le olvida nada. Él traerá a memoria todo, todo, todo. Y será vergonzoso darle cuentas incompletas a Dios. O sea, seas salvo o no seas salvo, te vas a parar ante Él. ¿Y sabes qué es lo difícil de todo? Yo siempre digo esto, que Dios no te va a pedir cuenta por algo que no te ha dado a ti. Porque entonces estamos hablando de un Dios injusto, amén. Pero, y ahí se complica más la cosa, porque quiere decir que Dios nos dio dominio propio, quiere decir que Dios nos dio sabiduría, quiere decir que Dios nos dio un coeficiente suficiente para hacer lo que Él nos mandó. Quiere decir también de que si Él nos dio el Espíritu Santo, debemos de hacer buena mayordomía en cuanto a la búsqueda. Amén. Y dice la Escritura que tú vas a ser recompensado según tus obras, como las obras que no hiciste también. Ahora bien, ya se está poniendo más bueno esto, ¿verdad? Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 13. ¿Lo tenemos? Versículo 16. Vamos a leer del versículo 15, ¿le parece? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorare o le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o en el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Quiénes quieren esta marca? Fíjate, aquí hay algo interesante. Déjame contrarrestarlo o contraponerlo con Efesios capítulo 1:13. Si no quieren la marca o el sello del Espíritu Santo,
Si lo agarras voluntariamente, lo vas a agarrar por obligación, la marca de la bestia. De una o dos formas tendrás un sello. Tú decides cuál sello tener. Está pesado esto, ¿verdad? Tú decides qué sello tener. O el de la bestia o el sello del Espíritu Santo. Ese no lo decide Satanás. Ese no lo decide Dios. Ese lo decides tú. Ahora bien, si alguien quiere hablar en cuanto a la literatura apocalíptica y todo ese rollo, también se puede hablar, ¿correcto? Podemos hablar, hay material para discutir estos puntos. Pero la pregunta es, Cristo llevó a la iglesia en el rapto, comenzamos los 7 años, ¿correcto? La gran tribulación. La gran tribulación no es un paseo a Hollywood, no es un paseo a Hawái. Dice Mateo de que muchos llorarán amargamente y que muchos querrán morir y será el lloro y el crujir. Para muchos, la gran tribulación será el momento más difícil en el cual la humanidad ha pasado. La pregunta es, ¿quieres quedarte en la gran tribulación, hermano? ¿Quieres ser parte de ese momento? Y no me diga, pastor, ¿habrá salvación para la gran tribulación? Porque desde el momento en que haces esa pregunta ya estás mal espiritualmente. ¿Qué persona cuerda quiere pasar un momento de sufrimiento? Correcto. Debemos de hablarle a un psicólogo y ver por qué le gusta el masoquismo, correcto. Pero yo no creo que ninguna persona cuerda quiera decirle, Señor, espérame un momento, 7 años más, espérame. 7 años más para yo estar contigo. Significa que no estás enamorado de Cristo, porque cuando tú estás enamorado de una persona o de alguien, tú a la primera te quieres ir, ¿correcto? Así que no espere la segunda, porque no hay segundo. Léase bien Apocalipsis capítulo 7, léaselo bien. Se lo dejo de tarea, léaselo bien. No le doy una respuesta, pero léaselo bien. Ahora, en la gran tribulación, hermanos, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra, ¿correcto? Donde habrá un caos en su totalidad, un caos en su totalidad. Los que van en el avión, y si ese que va manejando el avión es salvo, hermano, Dios no le va a decir, bueno, aterriza porque ahorita llego por ti, ¿ok? En ese momento Dios se lo arrebata. Si va alguien en un bus y va manejando y es salvo esa persona, en ese momento Dios lo arrebata y va a ser un solo caos, ¿correcto? La noticia, los ovnis, los extraterrestres, tanto caos que va a pasar, atribuyéndole a otra persona, a otro ser, a otro ente, pero menos a Dios. La noticia tecnológicamente está preparada para todos esos escándalos. Así que no va a ser sorprendente. No va a ser, ay, ¿qué pasó acá? Porque la iglesia, aún los ateos saben que Cristo viene y que viene por su iglesia. Ahora bien, comenzando la gran tribulación, habrán 3 tipos de juicios. Primero, 7 copas. Segundo, los 8 sellos. Ahí tenemos 2. Y tercero, las 7 trompetas. Solo le voy a dar un capítulo para que usted vea lo difícil que va a ser en la gran tribulación. Léase Apocalipsis capítulo 8. Y vi caer una estrella llamada ajenjo, o sea, amargura, que amargó todas las aguas. O sea, será un momento catastrófico. Hermano, vale la pena ser salvo. Vale la pena no quedarse. Te quiero demostrar algo. Que el infierno o el lago de fuego Dios no lo hizo para ti. En verdad, créeme esto. Dios no hizo el lago de fuego para ti. No fue la intención de Dios hacer un castigo eterno para el ser humano, para su creación. Quiero que vaya conmigo ahí Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. ¿Lo tenemos? Mire, quienes inauguran, no sé si lo dijo bien ahí, perdón por la lengua, se me traba, dijo aquel, el lago de fuego. Lo tenemos. Versículo 10. Y el diablo que él engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Tremendo, ¿no? Ahora, para el falso profeta, para el anticristo, para Satanás fue hecho el agua de fuego, pero quiero llevarlos. Alguien dijo, Dios es malo. Y le preguntaron por qué. Porque cómo Dios va a castigar su creación. La pregunta es, ¿tú eres malo porque castigas a tu hijo? Cuando hablamos de la justicia de Dios, cuando estamos pasando por problemas, Señor, haz justicia, ¿sí o no? Hacemos esa oración. Mayormente cuando el vecino de ahí nos hace la vida imposible por injusticias. Y Dios haz justicia, entonces estás avalando que Dios es un Dios justo. Y ¿saben lo difícil de esto? Es que la justicia de Dios lo obliga a pagarte según lo que tú has cosechado, ¿sí o no? Si aceptamos la justicia de Dios, tenemos que aceptar también lo malo que hemos hecho y la recompensa que merecemos. Ahora bien, veo que sienten frío, ¿no? Si apagamos los aires, ¿les parece? Los veo temblando o así, ¿está bien? Ahora bien, la primera resurrección de los cristianos es para los que se van para el rapto. ¿Quiénes quieren irse en la primera resurrección? ¿Quiénes esperan la segunda resurrección? Ya ve, no, ya Padre, gracias, ya aprendieron los hermanos. Ahora bien, quiero que vaya conmigo al 20, capítulo 20, casi vamos terminando. Versículo 11. Ya hablamos del primer juicio, correcto, el tribunal de Cristo, que es para los cristianos, perdón. Y el segundo, el tribunal blanco o el trono blanco, es para aquellas personas que no son conversas. ¿Lo tenemos? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros, ojo a esa la palabra en plural, y los libros fueron abiertos. Ojo a esto. Y otro libro, correcto. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y los muertos y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. El versículo más triste para mí aquí viene. Y ruego a Dios que tú no formes parte de esa lista. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste va a ser. Qué triste va a ser ese día que tú, sabiendo la verdad y que no estés hallado, que digan, que no estoy diciendo, Giovanni, perdón usar de este ejemplo, pero no se me nota la mente y mi modo te miré. Y que diga Giovanni, búsquenme ahí por favor, ahí voy a estar yo. No estás aquí. No, pero búsquenme, fui a la iglesia los domingos. No estás aquí. Di diezmos, pero no estás ahí. Di ofrendas, pero no estás. Hice talento y más se vendió ese día, pero no estás ahí. No estás. ¿Sabes por qué? Porque muchos van a querer defenderse según sus obras. Y muchos dependen su cristianismo según sus obras, pero no según su relación con Dios. Déjenme decirlo otra vez porque esto es fuerte. Muchos se van a querer defender según sus obras. Es que yo fui, es que yo hice, es que yo di todo, es que yo hice todo. Y muchos viven su cristianismo hoy en día según sus obras, pero no según su relación con Dios. Tú estás llenando la característica de la iglesia de Éfeso. Sudaste, lloraste por mi obra,
Hiciste todo, te cansaste por mi obra. Sacrificaste a tu familia por mi obra. Te felicito. Te la rifaste, lo hiciste bien. Pero sabes algo, trabajaste tanto para mí que te olvidaste de mí. Trabajaste tanto para mí de cómo embellecer el templo, pero me perdiste en tu trabajo. Me perdiste en lo que hiciste. Qué lamentable va a ser eso. Que tú te afanes por el evangelio, pero que Dios te ha perdido en tu evangelio, ¿no? Qué triste va a ser eso. Hermanos, hoy yo quiero hacerte un llamado. No te estoy diciendo si eres cristiano o si no eres cristiano. Yo no puedo buscar tu salvación, ¿correcto? Tampoco puedo condenarte. No es ese mi trabajo. Y no me atrevería a decir tú eres salvo o no eres salvo. Yo no me atrevería, yo no soy Dios. Y solo Dios es el único que decide y conoce la profundidad de los corazones. La persona que te condena es porque es de ponerle un trono y adorarle, porque el único que puede condenar y salvar es Dios. Nosotros no, por muy pecador que tú seas. Yo no puedo decirte tú vas al infierno, eres del diablo, porque yo no tengo esa facultad. Pero quiero hacerte un llamado de reflexión. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si Cristo viene, te salvas. Si Cristo viene, te condenas. Muchos dicen, no, pero ya Dios dirá. No, momento. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Y sin mí nada podéis hacer. O sea, sin Cristo no tenemos vida, dependemos de Él. Pero la salvación es un trabajo en conjunto, en equipo. Jesucristo y la creación. Él hizo lo que tenía que hacer, Él murió por nuestros pecados. Somos nosotros los que correspondemos al llamado de Él. Somos nosotros los que correspondemos. Hermano, amigo que estás acá, no pierdas una eternidad. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? ¿100 años? ¿200 años? Ya 40 años no queremos, ¿verdad? Porque está difícil pagar la renta. ¿Pero cuánto tiempo vas a vivir? 2 años. La pregunta es, evalúa 200 años y compáralo con una eternidad sin Dios. Mira, voy a vivir 200 años en licor, en cerveza, en mujeres. Ok, en cantinas, en los bares, en las barras, ok. Vive la vida loca, te agarraste la teoría de Ricky Martin, correcto. En aquel día él va a dejar de cantar esa canción. Pero la pregunta es, los 2 años que vives, compárala a una eternidad sin Dios, donde, primer punto, un teólogo dijo que el sufrimiento más grande o el castigo más grande no va a ser el lago de fuego, sino el saber que nunca más va a tener la oportunidad de estar con Cristo. La pregunta es, si Cristo viene hoy, ¿serás salvo? No te estoy diciendo por lo que haces, estoy diciendo si Cristo vive en tu vida, en tu corazón. Si Cristo viene hoy, iglesia, voy a pedir que todos se pongan sobre sus pies y el grupo de alabanza que me ayude. Si Cristo viene hoy, ¿serás salvo? O llena las características del capítulo 20 de Apocalipsis, porque alma que no se encontró fue arrojado al lago de fuego. La pregunta es, y hoy quiero hacer una invitación muy seria, y yo creo que es una pregunta que tú deberías de hacértela todos los días. Yo quiero preguntarte, ahí con tus ojitos cerrados, con tus manos levantadas, ya no vivas de mentiras. Hoy yo quiero llevarte la realidad de tu vida. ¿Estás seguro de tu salvación hoy? Porque puede ser de que Él venga hoy.
Puede ser que Él venga hoy. Tal vez te sientes mal espiritualmente, tal vez te sientes que no estás seguro. Dejo hoy sea tu oportunidad. Si alguien quiere pasar o alguien ha reconocido, yo hoy te hago la invitación a que pases aquí al altar y te reconcilies con Dios antes que sea demasiado tarde. Dice Eclesiastés, para todo hay tiempo, tiempo para reconciliarte, tiempo para hacer todo. Si hay alguien que necesita reconciliar, yo hoy te hago la invitación. No vaya a ser que sea demasiado tarde, porque si hay algo que no vas a poder engañar, va a ser a Dios. El altar está abierto. Levanta tus manos, Padre. En esta hora yo te pido, Dios, que toques, que tú redargullas los corazones y podamos llegar a la sinceridad contigo, Dios. Como dice Hebreos, Señor, presentémonos genuinamente y con sinceridad a tu altar, Dios. Hoy yo te pido, Señor, que tú conoces cada vida, que tú conoces cada corazón, Dios. Ahí si tienes que pedirle perdón a Dios, solo pídele. Y si quiere pasar aquí enfrente, el altar está abierto. Yo creo que no hay nada más bonito que venir al altar y decirle, Señor, aquí estoy. Gracias por esta pareja que viene. El altar está abierto. Si hay alguien más que quiere pasar aquí al altar, puedes hacerlo. Padre, en esta hora, Dios, yo te pido, Señor, que tú hagas algo especial. Gracias por mi hermana. Si hay alguien más que quiere pasar, ponte a cuentas con Dios hoy. No mañana, hoy. Amén. Padre, en esta hora, oh Dios, yo te pido, Señor, venimos al arrepentimiento, oh Dios. Venimos al clamor, oh Dios. Venimos a pedir misericordia, Señor. Misericordia y gracia sobre gracia. Vamos, levanta tus manos, levanta tu clamor y dale las gracias a Dios por tu salvación. Y si tienes que pedir perdón, dile, Señor, te fallé. Señor, otra vez te fallé. Otra vez te fallé, Señor, perdóname. No quise fallarte, Señor, me ganó la carne. Yo no sé qué le vas a decir a Dios. Pero dile, Señor, pero yo quiero ser salvo. Yo quiero irme contigo, Señor. Yo no me quiero quedar, oh Dios. Tal vez has luchado tanto. Tal vez ya no tienes fuerzas. Tal vez te has cansado. Pero déjame decirte, en aquel día vas a decir, valió la pena haberme mantenido en el Evangelio. Padre, en esta hora, oh Dios,